En Cristo Jesús podemos encontrar la restauración perfecta de la imagen de Dios en nosotros. Es Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo carne, nos redimió del pecado y restauró nuestra relación quebrantada con nuestro Creador. Movimientos como el feminismo, la ideología de género y el activismo LGTB, ellos sostienen que el género es una construcción social en lugar de una designación divina. Frases como yo soy hombre pero me siento mujer, o tú puedes ser lo que quieras ser, reflejan una mentira sobre la verdadera naturaleza del ser humano y un cuestionamiento de la soberanía de Dios. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Qué hermoso cantan. La verdad es que qué privilegio es que como un solo cuerpo podamos cantarle al que vive por los siglos y decirle que Él es el autor de todo, el Señor de la creación. Y ese es uno de los temas que hemos estado abordando toda esta semana. Por un año y quizás un año, 2 meses o 3 meses, vamos a estar hablando acerca del libro de Génesis. Esta semana hemos comenzado. Hablamos acerca de lo que es la composición del libro, algunos puntos centrales acerca de los primeros 11 capítulos. También la semana pasada hablamos de los primeros 5 días de la creación. Y mis hermanos, qué bendición es haber comenzado a escudriñar juntos el libro de Génesis. La verdad que les animamos a que no se pierdan esta serie porque va a estar muy, muy buena. Sabemos que el libro de Génesis habla acerca de lo que es los orígenes. Este libro, escrito por Moisés para el pueblo de Israel, está dividido en 8 partes, o podemos decirlo en 8 temas. Los primeros 11 capítulos hablan acerca de la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Y los otros capítulos restantes acerca de Abraham, Isaac, Jacob y José. Como les dije, la semana pasada comenzamos con el tema de la creación y vimos cómo Dios en los primeros 3 días empezó a crear el mundo y en los otros 2 días, hasta el día 5, empezó a llenar la creación. Y hoy nos enfocaremos en estos 2 últimos días de la creación, que involucran el origen de la humanidad y el día que decidió Dios reposar. Mis hermanos, este tema del origen de la humanidad siempre ha sido una curiosidad que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Este anhelo por comprender el origen de la humanidad lleva a explorar a diversas tradiciones, algunas mitológicas, otras filosóficas y otras científicas, en busca de una respuesta a este tema. Hoy en estos tiempos, en el ámbito científico y su teoría acerca de la evolución, creadas por Charles Darwin, existen 2 teorías o 2 corrientes principales con respecto a este tema de la evolución de la humanidad. Por un lado están los evolucionistas ateos, en donde ellos postulan que la humanidad surgió a través de un proceso evolutivo, sin la intervención divina, argumentando que descendemos de ancestros simiescos, es decir, que usted y yo venimos del mono. Eso es lo que argumentan ellos. Y que el mono fue cambiando de apariencia y actuando de forma diferente con el pasar de los años y llegó a ser lo que era la figura humana. Por otro lado, está la teoría de los evolucionistas teístas que buscan integrar la religión con la ciencia. Esta teoría también sostienen
que los seres humanos evolucionaron también del mono, pero postulan que fue Dios quien guió esta evolución. Mis hermanos, por otro lado, estas teorías lo que han debatido la verdad bíblica del libro de Génesis, ya que cuestionan la existencia de Dios como un ser supremo, capaz de crear todo de forma perfecta con solo decir, hágase. En otras palabras, estas teorías plantean dudas sobre la supremacía de Dios, es decir, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia y soberanía de nuestro Señor. Pero mis hermanos, la verdad del origen de la humanidad siempre ha estado a lo largo de la historia y está aquí, en la Biblia, en la palabra del Señor. Y en esta mañana, en esta serie de Génesis, en este primer aspecto de la creación, vamos a ver de manera detallada cómo Dios planificó, creó al ser humano a su propia imagen y semejanza, dotándole de autoridad y responsabilidad para que fueran buenos administradores de las cosas que Él creó anteriormente. También veremos la importancia del día de reposo en la vida del ser humano. Así que les invito a buscar en Génesis 1, Génesis capítulo 1, versículo del 26, y vamos a leerlo hasta el capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios lo bendijo y le dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También Dios les dijo, mire, yo les he dado a ustedes todas plantas que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, le he dado planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el autor de todo. Gracias por habernos creado. Gracias por todas las cosas que creaste para nosotros, Señor. Y gracias por tu palabra, que es la que nos llena cada día, Señor. Te pedimos en esta mañana que seas tú hablando a través de mí. Que seas tú, Señor, dándome a entender, Señor, y que la iglesia pueda, Señor, no solo entender, sino que pueda aplicar, Señor, cada pasaje, cada texto aquí nombrado, Señor, en su corazón, Señor, y por el resto de su vida. Gracias por todas las cosas que nos has dado. Y sobre todo, gracias por tu Hijo Jesús, que es el que murió en la cruz por nosotros, Señor, y que nos ha dado redención y vida eterna. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Mis hermanos,
esta mañana yo quisiera compartir con ustedes 3 puntos principales o 3 aspectos principales con respecto a ese tema del origen de la creación y el día de reposo. El primer punto es que Dios creó a su imagen y semejanza al ser humano y le dio un propósito divino. Como segundo punto, Dios le dio a la creación la capacidad de autosustentarse. Y como tercer punto, Dios otorgó un día de reposo para el ser humano. Podemos notar en el versículo 26 que Dios creó al ser humano y le dio un propósito, y lo vamos a ver en los versículos 26 al 28. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre ella. Lo primero que podemos notar en este versículo es que es de Dios la intención de crear al ser humano. Dios, en su majestad, tuvo un plan específico y un propósito claro al decidir crear al hombre a su imagen y semejanza. Para darle ¿qué? Una responsabilidad de gobernar y tener dominio sobre todo lo que había creado. Lo que Moisés le transmitió al pueblo de Israel en este versículo es que Dios decidió crear de manera especial al ser humano con la finalidad de que éste fuera un ser único, diferente a todas las demás especies. Pudimos ver en los días anteriores de la creación que nos explicó nuestro hermano Julio, que Dios hizo las plantas, los árboles, los animales según su especie. Pero en este 6º día de la creación, Dios hizo al ser humano de una forma diferente, porque decide crearlo a su imagen y semejanza, para así darle un lugar por encima de la creación o por encima de toda especie. Y hay algo interesante que podemos también notar en este versículo 26. Y todos los que toman nota pueden hacerlo o subrayarlo. Dios planifica la creación de manera conjunta. Miremos la frase: hagamos al hombre a nuestra imagen. Podemos notar que este verbo, hagamos, está en plural, y eso nos indica que hubo un diálogo dentro de la deidad de Dios. Es decir, esto nos revela que la decisión y la planificación fue en perfecta armonía entre el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto lo podemos ver en el proceso de la creación. El Espíritu Santo es aquel que se movía sobre las aguas, y el Hijo, el Verbo, el que por Él fueron creadas todas las cosas, está en el principio junto con Dios creando. Es decir, que estos 3 es el autor principal de la creación. Amada iglesia, este pasaje o este versículo confirma que la creación del ser humano no fue un evento fortuito, no fue algo evolutivo, sino que Dios, en su soberanía, poder y autoridad, es el autor original de toda la humanidad. Es decir, Él es el dueño de la patente de toda nuestra existencia. El pasaje en el versículo 27 nos sigue mostrando que Dios creó al hombre, ¿a qué? A imagen. En esta versión dice a imagen suya, o a imagen de Dios lo creó. Y lo creó ¿cómo? Varón, ¿y qué más?
varón y hembra. Y aquí podemos hacer una pregunta. ¿Qué significa que somos creados a imagen de Dios? Y a mí siempre me gusta utilizar esta expresión o esta ilustración. ¿Alguna vez has escuchado el dicho de tal palo, tal astilla? O en inglés, like father, like son. He mejorado mi inglés. Sí. Ya debo ir por el nivel 3, por ahí más o menos, no sé. Pero esta expresión o este dicho tiene que ver con el parecido que tienen los hijos con los padres. Los hijos reflejan alguna característica de sus padres. Puede ser alguna característica física o algunas cualidades de sus padres. Por ejemplo, ver a Julio es ver a su papá. Julio igual. Ver caminar a Benjamín es ver caminar a Alejandro, al pastor Alejandro. O sea, y esto es algo como parecido a lo que quiere explicar Moisés a su audiencia original, o nos revela la palabra a nosotros, dándonos a entender que el ser humano tiene una identidad única y especial que lo relaciona personalmente con Dios. Y ser creado a imagen de Dios es ser una representación de Él aquí en la tierra. Ser creado a imagen y semejanza de Dios no significa que Dios tiene una apariencia física, que Dios es como nosotros, que tiene 2 brazos, 2 ojos, sino que el mismo Cristo en Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y por lo tanto Él no tiene un cuerpo material como nosotros. La imagen de Dios en el ser humano se refiere a algunos atributos de Dios, no todos, que Dios colocó de forma limitada en el ser humano. Atributos como la inteligencia, la capacidad para razonar, la capacidad para crear, para gobernar sobre la creación y tomar decisiones. Dios nos creó con la capacidad, fuimos creados en justicia para reflejar la santidad de Dios y la capacidad de amar y relacionarnos con otros. Sobre todo, tener una relación y una comunicación con nuestro Creador. Así lo establece Dios. Esto significa ser creado a imagen y semejanza de Dios. Dios posee todos esos atributos y nosotros también poseemos eso. Hemos visto, ustedes han visto grandes construcciones, grandes edificios, grandes monumentos, y ha sido por la inteligencia del hombre. Pero ¿quién le dio esa capacidad al hombre? ¿Acaso esa capacidad fue dada porque 2 esferas chocaron y ¡pum! Tuvieron y el ser humano tuvo esa capacidad? La capacidad de amar a alguien, ¿de dónde proviene? ¿Acaso, y vuelvo a repetir, esas 2 esferas tuvieron esa capacidad de amarse una con otra y chocaron y no dieron esa capacidad de amar? Todas las capacidades que nosotros tenemos o todo lo que nosotros somos es porque somos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. Mis hermanos, pero fue a través del pecado que la imagen de Dios en el ser humano se empañó, se distorsionó y distorsionando su diseño original. Y no vamos a entrar en este tema del pecado, eso lo vamos a ver en predicaciones más adelante, sino que el hombre antes de la caída no sabía qué era lo malo, no tenía deseo de odiar, no tenía deseo de matar, sino
que reflejaba la imagen de Dios perfectamente pura y sin mancha. Cada ser humano, óigame bien, cada ser humano en este planeta, en esta tierra, tiene la imagen de Dios en su vida, sea creyente o no sea creyente. Es algo que está implícito en cada uno de nosotros. El pasaje nos sigue diciendo en el versículo 27 que Dios creó a imagen suya, imagen de Dios lo creó. Y creó varón y hembra. Y aquí el autor, o Moisés, nos muestra que Dios en su soberanía decidió crear dos géneros con características biológicas distintas, pero con igual dignidad delante de nuestro Señor. Al varón, Dios lo creó y le otorgó rasgos, hormonas y un sistema reproductivo masculino. Mientras que a la mujer también le dio lo mismo, pero con un sistema femenino. Con el propósito de que ambos géneros se complementaran unos con otros y que puedan formar lo que hoy llamamos familia y puedan reproducir a otros seres humanos. Así lo estableció Dios desde el principio, varón y hembra. Y este versículo es la base fundamental para apoyar de que es de Dios la familia. Pero este modelo de la creación hoy en día ha sido atacado fuertemente por algunas ideologías que han querido distorsionar la verdad bíblica. Movimientos como el feminismo, la ideología de género y el activismo LGTB, ellos sostienen que el género es una construcción social y algo cultural en lugar de una designación divina. Frases como yo soy hombre pero me siento mujer, o tú puedes ser lo que quieras ser, lo que reflejan es una mentira sobre la verdadera naturaleza del ser humano y un cuestionamiento de la soberanía de Dios. Mis hermanos, cuando Dios decidió crear al ser humano, varón y hembra, Él no se equivocó, porque Él es perfecto. Él no se equivocó, porque su omnipotencia hizo al hombre tan perfecto. Cada organismo del ser humano, cada gene, sus miembros están perfectamente diseñados y sincronizados biológicamente, que no hay error en su fabricación. Es una mentira absurda decir que alguien nació siendo hombre, nació con hormonas femeninas o viceversa. Porque el Dios de la creación, que hizo todo perfecto, es el diseñador por excelencia del origen de la humanidad. Mis hermanos, las personas pueden cambiar su apariencia, pueden adoptar nombres diferentes o someterse a procedimientos quirúrgicos para alterar su sexo y querer sentirse cómodo. Sin embargo, mis hermanos, no pueden cambiar el diseño biológico original, que es una creación soberana de Dios. Eso jamás lo podrán, ¿verdad? Delante de Dios somos los que Él, por su voluntad, decidió que fuéramos. En pocas palabras, el barro no decide,
qué forma va a tomar. Es el alfarero quien decide en qué se va a convertir ese barro. Y así que Dios, el perfecto alfarero, no se equivocó al decidir el género de cada uno de nosotros. Él nos creó varón y hembra perfectamente en todos los aspectos, mis hermanos. ¿Usted no le da la gloria a Dios por eso? En el versículo 28, Dios le da un propósito a esa creación perfecta y a esa imagen perfecta. Dice el versículo 28, dice que Dios los bendijo y le dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sométala, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios bendijo lo que Él había creado. Él bendijo al ser humano y le dio un propósito. Él le dio la capacidad al hombre y a la mujer ¿de qué? De multiplicarse y expandirse por toda la tierra. Esto implica que el procrearse y el crecimiento de la población humana es parte del plan divino de Dios. Y sobre todo es un mandato que el hombre y la mujer tenían que cumplir fielmente. Dios le dio la capacidad al ser humano para que ellos fueran fecundos. Es decir, los creó 0 kilómetros. Ahí no había problemas para tener hijos. Ahí no había ninguna dificultad. Dios los creó perfectamente para que ellos fueran fecundos. Pero la única manera, mis hermanos, de que la humanidad pueda multiplicarse es mediante la unión de estos dos géneros, no hay otra. Hombre con hombre no puede multiplicarse. Mujer con mujer no pueden multiplicarse. Hombres con especie no pueden multiplicarse. El propósito de Dios era que la tierra fuera llenada por la humanidad y que cada rincón de ella tuviera la imagen de Dios representada por el género que Él creó. Este mandato sigue vigente hoy en día, mis hermanos. Hay matrimonios que ellos no quieren tener hijos porque tenerlos cambiaría sus planes, su ritmo, su estilo de vida. Y lamentablemente han querido adoptar modas de tener hijos que llaman hijos perrunos. Pues déjenme decirle de forma respetuosa, si esta es su opinión como creyente, usted está yendo en contrario al plan divino de Dios. Nuestra mascota no son nuestros hijos. Ellos no tienen la imagen de Dios. Dios no solo lo creó para que fuera fecundo, sino que también le dio una responsabilidad al ser humano. Le dio la responsabilidad de gobernar y administrar la creación, nos dice el versículo 28. Le dijo, sométanla y ejerzan dominio. No implica que Dios le dio al hombre y a la mujer una autoridad déspota, una autoridad destructiva, sino que le dio el papel de cuidar y administrar de forma responsable a la creación. Dios le dio a Adán y a Eva la autoridad sobre los demás seres vivos. Es decir, que usted y yo tenemos autoridad sobre toda la creación creada. En pocas palabras, usted puede decirle a cualquier animal, yo soy tu jefe. Le dio la responsabilidad también de trabajar la tierra y hacerla productiva, utilizando recursos de manera sabia y sostenible.
Pero una vez más hoy en día este plan por medio del pecado ha sido distorsionado en la humanidad. El ser humano ha llegado a destruir la creación de Dios para beneficios políticos, económicos y sociales, contaminando el mundo, destruyendo los recursos. También el ser humano hoy en día, por medio del pecado, ha llegado a poner la creación por encima de la humanidad. Hoy en día se pelean por la conservación de derechos naturales, se pelean por obtener recursos, por salvar los animales y todo el sistema ecológico. Pero es irónico porque se hacen de vista ciega y se tapan los oídos con el tema del aborto, en donde ahí se asesina la imagen de Dios, ya que eso es una vida, porque el Señor ha dado vida ahí. Nos preocupamos, la humanidad, por la salvación de los animales y no por los que pasan hambre y tienen necesidad. Hemos llegado al punto de que somos más tolerantes y amorosos con nuestras mascotas que con los niños y los ancianos, que son el reflejo de la imagen de Dios. Ojo, no es que nuestras mascotas sean algo malo y que no sean importantes. Estas nos alegran la vida. Los hijos míos se vuelven locos cuando llega Rocky a la casa. No voy a decir el perro de Mauricio. Pero ellos se vuelven locos, y yo también, porque las mascotas nos alegran la vida. Pero como creyentes debemos tener cuidado de algo: que el amor y el servicio a nuestro prójimo sea más importante que el amor hacia los animales o las cosas naturales de este mundo. Debemos amar y cuidar y ayudar a la imagen de Dios, es decir, al prójimo. Es por eso, como creyentes, no podemos ser insensibles con las personas que quizás están presos. No podemos ser insensibles con los homosexuales, con los ateos, ya que ellos también son imagen y semejanza de Dios. No es que apoyemos su pecado, sino que debemos mostrar el amor de Cristo y pedirle al Señor que Dios tenga misericordia y que la imagen del Hijo, la imagen de Jesucristo, pueda entrar en la presencia de ellos. Tantas cosas que hablar, tantas cosas que decir, pero tengo 45 minutos, pues si no me van a regañar. El segundo punto, mis hermanos, que yo quiero compartir con ustedes es que Dios le dio a la creación la capacidad de autosustentarse. En los versículos del 29 al 31, Dios le dijo: miren, yo le he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, todo árbol que da fruto, que da semilla, todo esto le servirá de alimento, le dijo a la creación humana. Y también a la subcreación le dijo: mira, y a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, también le he dado planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios proporcionó abundantemente todo lo necesario para la alimentación de la humanidad, asegurándole que a estos no les falte nada. Toda la semilla y todo árbol que el Señor creó en ese instante le serviría para ser de alimento, no solo a la raza humana, sino también a todo lo que había creado. Todo lo del huerto era permitido para comer, menos una cosa: el árbol del bien y el mal. Eso era lo único que la humanidad no debería comer. Después de la caída vemos que
sabemos que Dios le quitó al ser humano este beneficio del huerto y le dijo que del sudor de la frente iba a trabajar para que la tierra le diera su fruto. Por eso es un tema que vamos a ver en las próximas predicaciones, así que no se la pierdan. Pero desde el principio, el diseño de Dios era que solo fueran administradores de las cosas que Él fueran creado. Todo lo que Dios le dio al hombre era bueno. Se pudiera decir que prácticamente todo eran vegetarianos. Todo eso. Y mis hermanos, pongámonos a pensar un poco. Todo lo que hoy consumimos que no viene de parte de Dios, ¿será que nos destruye? Lamentablemente es así. Todo lo que hoy el ser humano se está destruyendo con las cosas que comemos cada día, más químico, que es lo que nos gusta consumir, es lo que nos hace más daño. Tomarse una Coca-Cola bien fría, uy. Lo primero que decimos a nuestros hijos, en vez de decirle, vamos a sacarte a pasear, a comer una ensaladita, te vamos a sacar a McDonald's. Hermano, yo creo que esto también podríamos decir que es una llamada para nosotros, de preferir las cosas del Señor. Es algo que yo tengo que mejorar también. No solo al ser humano sustentaban Dios, sino a los animales y a las aves del cielo y a toda semilla. Y qué maravilloso es, mis hermanos, que Dios vio que todo esto era bueno en gran manera. Y así decide Dios culminar el sexto día. De manera perfecta. Dios culminó el sexto día con broche de oro, creando su creación especial. No solo la creó y no la dejó a la deriva, sino que la creó dotándole de capacidades y también dándole sustento para que ella misma pueda valerse y que puedan tener una relación con nuestro Creador. El tercer punto de esta mañana que quiero compartir es que Dios otorgó un día también de reposo para el ser humano. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 2 de esta línea de pensamiento del autor. Moisés escribe que así fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes. Y en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo. Y reposó Dios el séptimo día de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Dios había hecho. Dios había culminado su obra en 6 días y completado toda la obra de su creación. El Señor ya no tenía más nada que agregar. Ya todo estaba perfectamente creado. Y en el séptimo día Dios decide reposar de todo lo que Él había creado. No solo eso, sino que ese día, como dice la Escritura, lo santificó y lo dio por mandato a la humanidad. Y este mandato, más adelante, Moisés lo escribe al pueblo de Israel y lo establece, y Dios lo establece como uno de los mandamientos. Es el 4º mandamiento, que dice, acuérdate del día de reposo, porque en ese día el Señor descansó de todo lo que había creado. Éxodo 20. Mi hermano, pero déjenme enfatizarles algo. Que Dios no reposó porque Él estaba cansado. Es un ser omnipotente. No es como nosotros. Y Él no tiene una naturaleza como nosotros. Aquí el Señor lo que quiere enseñarnos es la importancia, o un principio, es la importancia del descanso como un modelo de reposo para la vida del ser humano. Y permítame desarrollar un poco más el punto. Este pequeño fragmento ha sido de mucha controversia en el ámbito cristiano.
Muchos dicen que el día séptimo es el día sábado. Otros dicen que el día séptimo para nosotros es el día domingo. Pero en el principio de la creación no había nombre de los días, como los conocemos ahora. La Biblia no te dice, y el lunes Dios hizo los cielos y la tierra, y el martes. No dice nada de eso. Sino que ese establecimiento de los días fue creado por Julio César en el año 45 a.C. Él fue quien estableció que una semana tiene 7 días y le puso nombre a los días en honor a los planetas, al sol o a la luna. El día lunes, él lo nombró, a favor de la luna, y que en inglés lo podemos entender mejor. ¿Cómo se dice lunes en inglés? Oye, ustedes también hablan inglés perfecto. Dice Monday. El sábado le puso el nombre en honor a Saturno. Oye, el sábado, ¿cómo se dice en inglés? Saturday. Y el domingo, Sunday. Lo puso en honor al sol. Pero él estableció de que el primer día de la semana es día domingo. Y en verdad, que cuadra el nombre, el día del sol, día del nacimiento. Es el día domingo. Julio César estableció que el primer día de la semana es el día domingo. Por lo tanto, los judíos adoptaron este sistema y para ellos el último día de la semana es el día sábado, o conocido como el Shabbat para ellos. Eso es un día donde ellos no hacen absolutamente nada. Lo guardan religiosamente. Ni un alfiler mueven ese día. ¿Sí se entiende la expresión de ni un alfiler? Una aguja. No hacen absolutamente nada. Pero en el cristianismo, nosotros, con el nuevo pacto de Dios, la iglesia adoptó el séptimo día como el día domingo, porque es la conmemoración o es el día en donde donde el Señor resucitó. Y ese es lo que hoy en día nosotros celebramos, que es el día séptimo. Ese sistema también en esta parte del mundo también la adoptó el mundo. Es decir, usted trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado y el domingo es un día de descanso. Dios estableció todo eso. Pero aquí el principio no es, mis hermanos, o el propósito no es cuál es el día exacto que Dios estableció para el reposo. El propósito de Dios es proporcionarle al ser humano un descanso de sus labores diarias y un tiempo para enfocarse en la adoración y la comunión con Él. Este descanso de parte de Dios es un recordatorio de la plenitud y la perfección de la creación y la necesidad de reposar. En pocas palabras, si su día de descanso no es el domingo, sino el martes, dedíquelo exclusivamente para adorar al Señor, tener una comunión plena con Él y descansar de todo el esfuerzo que ha hecho en toda la semana. Ahora, esto no es una excusa para que usted no venga a congregarse, porque congregarse también es un mandato del Señor. Y nosotros nos congregamos el día domingo, ¿por qué? Porque es el día en que la mayoría de las personas están libres y todos pueden. Pero si cambiaran el sistema y pusieran que el día séptimo es el día martes, la iglesia también se reuniría el día martes y el día martes sería el día de reposo. Porque el propósito de Dios en el día de reposo es que el hombre agarre un momento para glorificar su nombre, exaltar su nombre, y es lo que hacemos nosotros cada día cuando venimos y cantamos y alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores y escuchamos su palabra, y Él es el único exaltado hoy en día.
Mis hermanos, no dejemos que el trabajo nos absorba tanto. Y sabemos que en este país el trabajo, nos absorbe tanto. No dejemos que esto nos abrace tanto que no tengamos tiempo para dedicarle al Señor y tampoco para descansar. Es necesario que usted agarre fuerza para los otros días. Es necesario que usted descanse en el Señor, pero lo principal es que ese día usted se lo dedique al Señor. Mis hermanos, para terminar, yo quiero dejarles algunas aplicaciones primarias. Como creyentes debemos entender que el ser humano es creado a imagen de Dios y Dios nos otorga una dignidad intrínseca y especial ante la demás especie. Todo ser humano, creyente o no creyente, tiene la responsabilidad de cuidar y administrar la creación de Dios. Es un mandato de parte del Señor es un mandato del Señor a reproducirnos. Eso sigue vigente hoy en día. No solo en la procreación del ser humano, sino también que Cristo mandó a la iglesia a reproducirse, haciendo nosotros discípulos en todas las naciones para que la imagen de Dios sea esparcida por todo el mundo. Debemos honrar el día de descanso para tener un tiempo de excelencia en la presencia de Dios y renovar nuestra mente cada semana. Sobre todo debemos procurar vivir en santidad, porque cada vez que pecamos, estamos manchando la imagen de Dios que está en nosotros. Y por último, el más importante, es que tenemos la esperanza que el diseño original va a ser restaurado y solo es posible por medio de la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Ser creado a imagen y semejanza de Dios es un hecho extraordinario. Saber que somos su creación perfecta y que tenemos un propósito y una responsabilidad en este mundo nos reta a valorar más nuestra existencia. Saber que todo lo demás que Dios creó fue para beneficio de nosotros y para que seamos portadores de la gloria de Dios. Y aunque la influencia del pecado haya empañado y distorsionado la imagen de Dios en nuestras vidas, en Cristo Jesús podemos encontrar la restauración perfecta de la imagen de Dios en nosotros. Es Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo carne, nos redimió del pecado y restauró nuestra relación quebrantada con nuestro Creador. En Colosenses capítulo 1, del 15 al 16 nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible y que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, que en su vida, su muerte y su resurrección, Cristo nos ofrece una restauración y una identidad para todos los que creen en Él como su Señor y Salvador. Sí, nosotros tenemos una dignidad intrínseca, pero la gloria se la lleva Jesucristo cuando está en nosotros. Porque el Padre, cuando Jesucristo venga por su iglesia, Él va a ver la imagen de Dios en nosotros. Y hoy, esta mañana, yo te quiero decir, tú que aún no tienes a Cristo en tu corazón, la única forma de que tu imagen sea restaurada del pecado es a través de Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es a través de Él. Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por tu palabra, gracias por habernos creado de manera tan especial.
No sabemos cómo agradecerte tan grande honor. No sabemos cómo pagar, Señor, todo lo que hiciste por nosotros. Señor, más bien perdónanos, Señor, por dañar tu imagen, Señor, en nosotros. Y gracias, Señor, porque en esto conocemos que tú eres el único autor de la creación de la humanidad y de todo lo que existe. Y en esto conocemos de que tú eres el Señor Todopoderoso y que tu plan desde el principio fue que nosotros siempre tengamos una comunión íntima contigo, Señor. Gracias, Señor, porque somos hechuras tuyas creadas para buenas obras, Señor. Sobre todo, gracias por morir en una cruz, Señor, por amor a nosotros y escogernos para salvación y vida eterna. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que aún no te conocen, que seas tú, Señor, trabajando en la vida de cada uno de ellos. Que seas tú, Señor, trabajando en su corazón, Señor. Que en tu voluntad y en tu soberanía, Señor, tú puedas escogerlo para salvación y vida eterna. Simplemente, esta iglesia, nosotros como iglesia Sublime Gracia, te damos las gracias por habernos creado y por morir en una cruz por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.